En este vídeo quiero hacer un breve resumen de algunas pautas psicológicas que te pueden ayudar a manejar muchísimo mejor este tema que ha salido del coronavirus. Entonces, la población en general, los seres humanos, no toleramos bien la incertidumbre y esto produce mucha angustia y mucha ansiedad. Habrá una parte de la población que esto lo tolere bien y no le preste mayor atención, ni esté preocupada ni angustiada por el coronavirus y las consecuencias que está teniendo. Y hay otra parte de la población que realmente está en el otro polo, lo vive de forma muy angustiosa, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre. Luego tenemos un punto medio, es decir, las personas que están preocupadas, pero que esa preocupación no llega a ser obsesiva, no llega a producir sintomatología ansiosa, ni tienen angustia, ni ataques de ansiedad, ni pánico. Entonces, yo en este vídeo voy a dar algunas pautas para que si tú estás en esa parte de la población que realmente está sufriendo, que realmente no se encuentra bien y que está viviendo esto con mucha angustia, pues intentar ayudarte y que puedas vivirlo de otro modo. Bien, el coronavirus está claro que es algo que es nuevo, no conocemos, no sabemos qué va a suceder. Pero yo te voy a animar a que tú lo intentes relativizar, no quitarle importancia, sino relativizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es muy importante que tengas en cuenta que si tú estás cumpliendo con las medidas que están aconsejando, como es lavado de manos, no tocar mucosas, si vamos a viajar, el uso quizá de mascarillas, guantes, gel desinfectante, mantener una distancia cuando hablamos con las personas, evitar besar, pues si tú estás haciendo todo esto no tienes por qué preocuparte porque es poco probable que tú contraigas la enfermedad. Además, tienes que empezar a pensar que si contraes esa enfermedad es muy probable que realmente si no eres una persona de riesgo, tu cuerpo automáticamente la supere. Estos dos puntos te van a ayudar a relativizar esa información. Por otro lado, yo te voy a animar a que evites la prensa amarillista, es decir, evites estar todo el día enganchado a las noticias, sino que más bien busques la información en esos puntos que realmente son de los cuales esa prensa obtiene la información, como es el Ministerio de Sanidad. Y también puede ser incluso el Ministerio de Sanidad y la parte del gobierno, ¿no? Es decir, o la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En esas páginas tú vas a poder informarte y vas a saber de dónde proviene la información amarillista que pueden dar los medios, el periódico, demás. No olvides que realmente aunque esto sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, hay que ser cauto, hay que ser cuidadoso, no olvides que realmente los puntos de información son estos que te he dicho y a partir de aquí tú puedes empezar a generar tu propia opinión o tu propia forma de afrontar esta enfermedad. Te animo también a que busques en tu interior, que el foco, en lugar de enfocarlo hacia afuera, lo enfoques hacia adentro y que pienses que realmente si tú haces todo lo que está en tu mano por prevenir esa enfermedad, es muy poco probable que la sufras. ¿Vale? Espero que con estas pautas te haya podido ayudar a entender un poquito mejor lo que te está sucediendo y sobre todo a relativizar esa información. No os olvidéis que es fundamental relativizarla. Los seres humanos no toleramos la incertidumbre, nos cuesta manejar los niveles de poca información, de no saber, y es por eso que nuestro cerebro, nuestra mente entra en pánico porque no sabemos cómo gestionar, no sabemos qué está pasando y a partir de ahí pues se disparan los niveles de angustia, de ansiedad y de miedo. Yo te voy a hacer una última reflexión. Piensa que si tú no tienes síntomas como tos, fiebre elevada y dificultades respiratorias, posiblemente no tienes el coronavirus. Entonces, si tú te dejas llevar por la ansiedad, por el pánico y vas a las consultas médicas, te estás exponiendo a una situación de riesgo y a lo mejor, aún no teniendo esa enfermedad, por el miedo, por dejarte llevar por el pánico, te expones a que un doctor te la pueda contagiar o en la misma sala de espera. También lo que está sucediendo ahora con los supermercados.
no entremos en pánico. ¿Por qué? Pues porque en los supermercados realmente nos juntamos muchas personas cuando hay lo que está sucediendo ahora, ¿no? De que vamos todos, hacemos colas, aquí nos reunimos muchos y quizás tú, si no hubieses entrado en pánico, no te estarías exponiendo a otra situación de contagio. Entonces, quiero que entiendas como muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Por eso yo te animo a que no te dejes llevar por el pánico, que realmente elabores tu propia línea de pensamiento. No quiero decir con esto que no hagamos caso, pero que seamos relativos en esa información y que no nos dejemos guiar por el pánico, por la histeria y por el miedo.